Hola a todos, que mi nombre es Abigail. En esta ocasión voy a entonar un canto que me fascina, es hermoso, para la gloria y la honra de Dios. Y se llama Dios nos envió. Dios nos envió a Jesucristo, vino a morir para salvar, vino a morir, pagó mi deuda, y aunque Él murió, su tumba ya vacía está. Él vive hoy, vivirá mañana. Confío en Él, no temeré, pronto he de ver a mi Maestro, y ahora espero me dará la eternidad, y algún día con los santos alabaremos a Jesús, y al mar de vidrio llegaremos, veré sus manos y sus pies heridos por mí. Él vive hoy, vivirá mañana. Confío en Él, no temeré, pronto he de ver a mi Maestro, y ahora espero me dará la eternidad, y ahora espero me dará la eternidad, la eternidad. Que Dios les bendiga. Muy buenas tardes, nuestra querida audiencia que está con nosotros cada domingo. En esta tarde tendemos un caluroso saludo a las visitas, también a aquellas personas que están en sus hogares y tal vez nunca se han conectado. Quisiera dar un saludo también a compañeros de mi trabajo, mi familia, y también a hermanos de la iglesia de Tibás. En esta tarde tenemos un interesante tema que vamos a estudiar de la palabra de Dios. Y esperamos que el Señor tenga un mensaje para cada uno de nosotros. Vamos a tener una oración antes de abrir la palabra de Dios. Nuestro Dios y Padre Celestial, en esta tarde te alabamos y te bendecimos. Glorificamos tu nombre porque eres nuestro refugio, eres nuestra fortaleza, eres nuestro Señor, el que nos hizo con sus manos poderosas y el cual nos tiene aquí con un propósito. En esta tarde pedimos la bendición del Espíritu Santo para que al abrir tu palabra podamos entender el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Gracias por escuchar nuestra oración, en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuevamente vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 28 y versículo 19. Dice así 1 Samuel, capítulo 28, versículo 19. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y aún el campamento de Israel entregará a Jehová en manos de los filisteos. Este capítulo 28 es conocido como un encuentro que tiene el rey Saúl con la adivina de Endor. Sin embargo, es un capítulo que ha sido muy estudiado, un poco controversial podría ser también, pero para ir a analizarlo un poco más detalladamente, necesitamos ir un tiempo atrás, unos años atrás, a ver qué es lo que sucedió con el rey Saúl y con el pueblo de Israel.
Entonces vamos a irnos a 1 Samuel capítulo 8. 1 Samuel capítulo 8. Voy a hacer más o menos un relato bíblico de los hechos que se están dando aquí, porque el tiempo es corto, entonces para que podamos abarcar el tema. En el capítulo 8 se da un fenómeno interesante. Después de que el pueblo de Dios había salido de Egipto, anduvo por el desierto, ¿verdad? Sin embargo, ocurren algunas cosas interesantes, ¿verdad? Y aquí estamos viendo aquí en 1 Samuel 8 que se acercan a Samuel un juez que había sido nombrado por Dios. Fue el último juez de Israel y es muy importante esto. Él tenía el cargo de juez, profeta y sacerdote dado por Dios. Tenía un triple cargo: juez, sacerdote y profeta. Entonces ya Samuel está un poco mayor, entrado en años, y el pueblo de Israel hace una interesante petición. Eso está en 1 Samuel capítulo 8. En el versículo 5 le dicen, y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no van por tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Las naciones paganas, cuando entró el pecado en el mundo, se dividió en dos simientes, ¿verdad? Unos obedecían a Dios y otros empezaron a hacer su voluntad. Empezaron a salir creencias fundadas en ritos paganos y prácticas paganas, ¿verdad? Totalmente diferente a lo enseñado por Dios en su palabra. Entonces, dice aquí que las naciones paganas tenían reyes. E Israel, en este momento, dice: queremos un rey como las naciones paganas. Pero aquí dice algo interesante. Versículo 6 dice: pero desagradó a Samuel esta palabra, que dijeron: danos ahora un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Dice que esta petición del pueblo de Israel era para que Dios no reinara sobre ellos. Deseaban un rey que los dirigiera. Y ahora Samuel les dice a ellos, al pueblo de Israel, las consecuencias que puede traer nombrar un rey. Recalco que las naciones paganas tenían reyes, no así el pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel dice: nosotros queremos, igual que ellos, tener un rey. Ahora dice, en el versículo 10 dice que Samuel les dice a ellos todas las cosas que va a hacer el rey. Les nombra varias cosas interesantes. El proceder del rey dice que pondrá a sus hijos en los ejércitos. Sus hijas van a ser perfumistas, cocineras y panaderas, dice en el versículo 13. Además, dice que les va a pedir el diezmo de los rebaños y van a ser ellos sus siervos. Los reyes iban a ser en realidad unas figuras prominentes, pero si no se dejan guiar por Dios, van a haber problemas serios. Y entonces, él le dice todas estas cosas y algunas otras más que ustedes pueden leer, ¿verdad? En el capítulo 8, del versículo 10 al 16. Inclusive en el versículo 18 dice: y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os dirá aquel día. Samuel les está diciendo: ustedes van a llegar a un tiempo en que se van a arrepentir de haber pedido rey. Entonces, ¿qué van a hacer? Y vean lo que dijo el pueblo de Israel. Versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Antes dijeron: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Dios les está advirtiendo aquí a través del profeta Samuel que tener un rey no va a ser algo sabio. Ahora, surge aquí una pregunta. Según lo que estamos leyendo aquí, no iba a ser algo provechoso para el pueblo de Israel. Ahora, Dios es nuestro Padre y un padre le da lo mejor a sus hijos. ¿Podrá ser posible que Dios, sabiendo que este rey iba a hacer daño al pueblo de Israel, siempre se lo considera la petición de ellos? Yo quiero leer aquí en un libro histórico escrito por la señora Helena Harmont, que dice algo muy interesante. El Señor había predicho por medio de sus profetas que Israel sería gobernado por un rey, pero de ello no se desprende que esta forma de gobierno fuera la mejor para ellos, o según su voluntad. Aquí ella apoya lo que dice la palabra de Dios
Y no era el propósito de Dios constituir, que Israel fuera constituido por un rey que los gobernara. Y ahora dice aquí, cuando los hombres deciden seguir su propio sendero sin buscar el consejo de Dios o en oposición a su voluntad revelada, les otorga con frecuencia lo que desean, para que por medio de la amarga experiencia subsiguiente sean llevados a darse cuenta de su insensatez y arrepentirse de su pecado. ¿Vieron qué interesante esto? Dice que muchas veces Dios, al ver nuestra terquedad, al ver nuestra necedad, al ver que estamos pidiendo cosas que se oponen a su voluntad, dice que nos concede aquello que va a hacernos daño. ¿Pero por qué lo hace Dios? Porque como un padre quiere que a través de la amarga experiencia aprendamos a confiar en Él, a depender de Él y a aprender que como hijos suyos, Él es nuestro Padre y sabe qué es lo mejor para nosotros. Este fue el caso de Israel. Israel insistió entonces en que se le constituyera un rey y así fue. El primer rey que se constituyó fue el rey Saúl. Está en el capítulo 9 de Primera de Samuel. Y dice que este rey, de los hombros para arriba, era más alto que todos los israelitas. Posiblemente era de 20 a 30 centímetros más alto. Dice que tenía un porte principesco. Era una persona bien parecida. Entonces dice que esto halagó a los israelitas. Ese porte, esa presencia de él, dice, este es el rey que nosotros deseamos para que salga a pelear nuestras batallas. Este rey era de la tribu de Benjamín, era una persona, digamos, puede ser de un origen humilde, sin embargo, tenía muy buenas cualidades, ¿verdad? Como cualquier persona. Entonces, en manos de Dios, aunque no era el propósito de Dios que gobernara un rey a Israel, podía ser de mucho beneficio. Sin embargo, Dios les estaba otorgando algo que no estaba en sus planes, ¿verdad? Sin embargo, Saúl es ungido como rey, ¿verdad? Y inmediatamente empieza a ejercer como tal. Empezamos a ver que empieza a tener fallas, empieza a tener dificultades para poder servirle a Dios, para poder entender la voluntad de Dios y empieza a anteponer su voluntad. Por ejemplo, en el capítulo 13, solo lo voy a relatar, un detalle importante es que en este tiempo los israelitas estaban en guerra con los filisteos. Estaban en unas guerras muy fuertes, entonces el pueblo de Israel, en el tiempo de Saúl, estaba viendo a ver cómo sometía a este pueblo y el pueblo también viendo a ver cómo lo sometían a ellos. Entonces en el capítulo 13, el profeta Samuel le dice que van a ir a una guerra en Gilgal y que dentro de 7 días él lo espere y se va a hacer presente y el profeta va a ofrecer un holocausto. Ahora, los holocaustos se ofrecían como una manera de... Se presentaba una víctima, ¿verdad? Por cierto, esa víctima representaba a Jesús. Ese cordero que ellos ofrecían representaba a Jesús, el Cordero de Dios que quita el mundo. Ellos llevaban una víctima, había un sumo sacerdote, ¿verdad?, que oficiaba, y ellos presentaban la ofrenda de reconciliación con Dios, un símbolo de Jesús que nos reconcilió con el Padre. Entonces ellos presentaban la ofrenda, el pueblo pedía perdón por sus pecados, pedían la dirección divina y salían en este caso a la batalla. Pero algo muy importante, el rey, a pesar de su jerarquía, no podía ofrecer holocaustos. Eso lo podían hacer los sacerdotes, y en este caso Samuel, que fue el último juez, y desempeñaba el cargo de profeta, sacerdote y juez. Entonces en Gilgal, en el capítulo 13, Samuel le dice, yo voy a llegar, espérame ahí, al cabo de 7 días. Pero dice la palabra de Dios que Samuel no llegaba y se impacientó Saúl. Saúl se impacientó y dice que el pueblo empezó a impacientarse. El deber de él era hacer una oración, calmar al pueblo y decirle, esperemos al profeta y la dirección de Dios para que podamos ir a la batalla. Sin embargo, él se apresuró y dijo, tráigame en el holocausto y yo lo voy a presentar delante de Jehová. Hizo algo que no era permitido a los reyes. Hizo algo que solo era permitido, repito, a los sacerdotes y en este caso a Samuel. Y entonces él ofrece el holocausto, que era reconciliación, pedir la dirección divina y pedir la protección. Dice aquí en el capítulo 13 que Samuel llegó y le dijo, locamente has hecho.
¿por qué hiciste esto? Y entonces él dijo, porque usted se tardaba en venir. Sin embargo, debía haber esperado, todavía no se había cumplido el plazo. Y dice aquí la palabra de Dios que Samuel le dijo, por cuanto no obedeciste a la palabra de Jehová, el reino será cortado de ti y dado a otra persona. Sabemos que el que siguió en esto el segundo rey fue David. Ahora, Dios, esto es muy importante, Dios le dijo a Saúl que iba a cortar el reino de él, pero no lo cortó como persona, jamás. Él seguía siendo su Dios y él seguía siendo un siervo de él, su hijo. Entonces nada más le dijo, tú no vas a ser más rey, tu descendencia no va a seguir con la descendencia del rey, del reinado de Israel. En el capítulo 14 hay otra escena también interesante. Continúa la lucha contra los filisteos y su hijo, uno de sus hijos, Jonatán, con su paje de armas, con una persona cercana a él que llevaba las armas, otro soldado, van y se aventuran en una parte donde se encontraban los filisteos y suben y hacen una incursión en el campamento filisteo y empiezan a derribar a algunos filisteos. El campamento estaba al otro lado y se dan cuenta que hay un alboroto grande ahí. Se dan cuenta que hay un alboroto y entonces Saúl dice, ¿quiénes faltan aquí? Y se dan cuenta que los que faltan son Jonatán y su paje de armas, que fueron a hacer una incursión guiada por Dios, y empieza la matanza de los filisteos, empieza el pueblo de Israel a darse cuenta que algo está sucediendo allá, y se envalentonan y entran en batalla. Sin embargo, Samuel hizo algo que no estaba bien, y eso está en el versículo 24. En 1 Samuel 14, 24 dice, pero los hombres de Israel fueron puestos en apuros aquel día, porque Saúl había conjurado al pueblo diciendo, cualquiera que comiere pan hasta la tarde, hasta que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Dice que él dijo, nadie puede comer hasta que haya tomado venganza ¿de qué? De mis enemigos. No dijo de los enemigos de Dios, porque estas naciones eran enemigas de Dios. Aquí vemos que Samuel ahora está interesado, parece que más en él que en Dios. Y entonces dice, nadie puede comer hasta que no hayamos exterminado a mis enemigos. Y dice aquí que el pueblo estaba cansado y pasó por un lugar donde había miel y no podían comer, porque él dijo, el que coma esta miel sea maldito, e iba a morir. Pero dice aquí la palabra de Dios que Jonatán pasó por ahí con su paje de armas, extendió una vara, tomó esa miel y recuperó fuerzas para la batalla. Luego Samuel se dio cuenta de esto y dijo, usted va a morir, y su paje de armas por haber tomado esta miel. El pueblo de Israel lo salvó. Ahora, este era un juramento apresurado. Dios en ningún momento le dijo que hiciera este juramento, y estuvo en juego la vida de Jonatán y su paje de armas que tomaron de ese alimento que Dios lo proveyó. Si la miel está en el campo y pasa el ejército, pues lo más posible, lo más correcto es que coman y recobren fuerzas para la batalla. Y él emitió este juramento. Entonces vemos que a pesar de que al principio Dios dio el Espíritu Santo a Saúl, Saúl no se somete a Dios, no es obediente a Dios, es rebelde, inclusive pone cosas que no deben, como lo que acaba de hacer aquí, algo que perjudicó al pueblo de Dios. Continúa la guerra contra los filisteos, ¿verdad? Continúa Saúl como rey, y en el capítulo 15 se le da una orden. Los amalecitas eran una nación pagana que le hicieron mucho daño al pueblo de Israel. Entonces Dios le dice a Samuel que Saúl va a ir a la batalla para que extermine a esta nación. Tenía que exterminar todo, al rey, todas las posesiones, y al pueblo, aún sus animales. Ahora yo quiero hacer una aclaración aquí. Las naciones paganas que había alrededor tienen la oportunidad de conocer a Dios. Por ejemplo, cuando Israel cercó Jericó, mandaron 2 espías, y dice ahí que una mujer ramera, Rahab, escuchó que había un Dios de Israel poderoso que había hecho grandes hazañas, y ella le dijo a los 2 espías que entraron a reconocer Jericó que lo salvara, por favor, que salvaran a ella y su familia. Pero ella, me llama la atención que ella dice
que hemos oído del gran Dios de Israel. Entonces, las naciones paganas tenían oportunidad de conocer al gran Dios de Israel, de conocer su amor y misericordia. Este Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios misericordioso del Viejo Testamento. Sin embargo, muchas de estas naciones se rebelaban contra él y más bien atacaban al pueblo de Israel, querían destruirlo. Entonces, Dios en este caso manda a destruir los amalecitas porque es una nación pagana que hizo mucho daño a Israel. Se le dio la orden de que exterminara todo, pero cuando Samuel llega, nuevamente se da cuenta que Saúl ha desobedecido y perdonó la vida al rey y perdonó la vida al ganado y dijo, no, esto lo traemos y también trajo algunos bienes y dijo, trajimos lo mejor y se lo vamos a ofrecer a Jehová. Muchas veces nosotros pasamos sobre un mandamiento que Dios nos ha dicho. Por ejemplo, en este caso, se le dijo, tiene que exterminar todo. Y ahora Saúl dice, no, esto lo mejor lo vamos a dejar para Jehová. Pero la orden de Dios fue exterminar todo. Entonces, muchas veces nosotros creemos. Por ejemplo, como cuando Israel hizo el becerro y dijo, vamos a hacer un becerro para adorar a Jehová. Pero no era permitido hacer ídolos, no era permitido hacer elementos de metales para adorarlos. Entonces, muchas veces creemos que infringiendo un mandamiento de Dios podemos hacer algo como para aliviarlo, como si Dios necesitara un remedio para nuestra desobediencia. Si Dios nos dice que hagamos algo, como un padre que nos ama y que ama a su hijo, la niña que cantó es mi hija. Y esa niña, yo como un padre trato de darle lo mejor, pero trato de conducirla en el camino recto, que ella conozca que hay un Dios que la ama, porque tengo una experiencia con Él. Un Dios que ha dado mandamientos, decretos, porque son una bendición para ella, así como lo es para mí. Entonces, Saúl desobedece y Samuel le vuelve a repetir, por cuanto has desobedecido, has sido desechado, pero repito, como rey, como individuo, como persona, no. Él podía seguir teniendo su relación con Dios, sin embargo, Saúl seguía siguiendo los dictados de su corazón y desobedeciendo las leyes de Dios. Ahora, en el capítulo 22, vemos también otro hecho interesante. Y dice aquí que Saúl andaba huyendo. Ahora, él empieza una carnicería grande con David y David huye a una ciudad y él lo persigue. Y luego se da cuenta que el sacerdote le recibió los panes de la proposición de él, unos panes especiales que se usaban en el santuario para dar de comer a David y sus soldados. Ahora, Saúl se enoja y mata 85 sacerdotes y en la ciudad de Nob mata a todas sus familias. Ahora, necesito ir más adelante. En el capítulo 16 dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Entonces por eso empezó a hacer cosas tan atroces como esta que acabo de nombrar, donde mató a 85 sacerdotes y sus familias. Vamos al capítulo 28 brevemente porque el tiempo se nos acaba. Este capítulo 28 es conocido como Saúl y la divina de Endor. Ahora, vamos a ver algunas cosas interesantes. Versículo 3. 1 Samuel 28:3. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y lo habían sepultado en Ramá, en su ciudad, y Saúl había echado de la tierra a los encantadores y adivinos. Ok, dice aquí que Samuel había muerto ya. Según la palabra de Dios, cuando una persona muere, dice que el aliento vuelve a Dios y el polvo vuelve a la tierra. Aquello que hizo Dios, polvo a la tierra y aliento de vida, y forma un ser viviente, cuando muere, sucede lo contrario. El aliento vuelve a Dios y el polvo vuelve a la tierra. Ahora, el libro de Eclesiastés dice que cuando una persona muere, su memoria es puesta en el olvido. Dice Eclesiastés 9:5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Jesús habló de la muerte como un sueño, y si hacemos un estudio a través de toda la palabra de Dios, nos damos cuenta que la muerte es como un sueño. La persona está dormida, esperando hasta la segunda venida de Jesucristo. Dice aquí, de Eclesiastés 9:9, goza de la vida con la esposa que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro a donde vas no hay obra,
ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Solo toqué estos textos brevemente, pero la Biblia enseña que cuando una persona muere, el aliento vuelve a Dios, eso que le dio la vida, el aliento, lo que formó ese ser para que respirara, para tener esta vida que tenemos, vuelve a Dios, y esta naturaleza vuelve al polvo. Entonces Samuel estaba muerto. Ahora, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18 dice, porque el mismo Señor con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá al cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que estemos vivos seremos transformados con Él, y así estaremos para siempre en las nubes de los cielos. Eso va a ser en la venida de Jesús. Entonces Samuel estaba muerto. Ahora dice aquí, y los filisteos se juntaron y vinieron, acamparon a Sunén, y Saúl junto a todo Israel acamparon en Gilboa. Y cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, temió y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Saúl, aquí la Biblia dice que solo había 3 medios que Dios le podía contestar: por profetas, por Urim y Tumim, que eran 2 piedras que tenía el sacerdote aquí, y por profetas, pero Dios no le contestó por ninguno de estos. Ahora, el propósito de Saúl al acercarse a Dios en ese momento no era de arrepentimiento por todo lo que había hecho, sino era por miedo a los filisteos. Ahí dice que él temió. Ahora, él se acerca a una divina. Dice aquí en el versículo 7. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer pitonisa para que yo vaya a ella, y por medio de ella pregunte a sus criados. Y sus criados respondieron: aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de pitonisa. En la antigüedad habían personas que trataban de hacer contactos con los muertos. La necromancia es una parte de la magia negra que trata de establecer contacto con los muertos a través de vísceras de un muerto, o a través también de la invocación de espíritus. Y esto era lo que se dedicaba a ella. Ahora, en el versículo 3 decía: y Saúl había echado a la tierra a los encantadores y adivinos. Está entonces haciendo algo que Dios no permitía. Que Dios, no tengo tiempo para leer versículos del Viejo Testamento donde Dios es claro que dice: no se haga esto porque esto lo hacen las naciones paganas. Pero entonces él invoca a esta mujer y dice, versículo 8, y versículo 7, y Saúl dijo a sus criados que le buscaran una mujer que tenía espíritu de pitón. Versículo 8, y Saúl se disfrazó poniéndose otra ropa y se fue con 2 hombres y vinieron de noche a aquella mujer y dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de pitón y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: es aquí que tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha quitado la tierra a los que tienen espíritu de pitonisa y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo en mi vida? La misma mujer le dijo: Saúl, no había reconocido que era Saúl, ha quitado el espíritu, ha quitado a los espiritistas y a todos los invocadores de muertos. Ahora dice aquí, la mujer dijo, versículo 11, ¿a quién he de venir? Y respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y versículo 13, y el rey dijo: no temas, ¿qué has visto? La mujer respondió: Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Y le dijo: ¿cuál es tu forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando su rostro a tierra y su gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy acongojado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde, mas ni por mano de profeta, ni por sueños. Por eso te he llamado para que me declare lo que tengo que hacer. Si Dios no lo respondió por ningún medio, no podía ser Samuel. Ahora, si Samuel está en el sepulcro durmiendo, Satanás no tiene el poder para levantarlo. Si Samuel hubiera estado en el cielo, Satanás no tiene el poder para hacerlo bajar del cielo. Entonces, ¿quién fue el que se personificó aquí? Un espíritu demoníaco se disfrazó de Samuel. Y dice, versículo 16, entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, habiéndote apartado a ti Jehová es tu enemigo? Pues Jehová ha hecho como habló por medio de mí, pues Jehová ha cortado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú me obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el furor de su ira sobre Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto. Jehová se apartó de él porque él no fue obediente a la palabra de él. Ahora versículo 19. Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y aún el campamento de Israel entregará a Jehová en manos de los filisteos. Yo quiero que noten lo que dice el versículo 1 del capítulo 31. 1 Samuel 31:1. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y el versículo 6 dice: y así murió Saúl en aquel día, juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones.
Ahora, la pregunta es esta. ¿Cómo sabía el Espíritu que no era Samuel, sino Satanás, que Saúl iba a morir y que el pueblo de Israel iba a ser entregado en sus manos? ¿Será posible que Satanás conozca el futuro? El tiempo se me ha ido y no podemos hablar más de esto, pero con solo estos detalles nos damos claramente vemos que este no era Samuel el que subió, sino un espíritu maligno. Quiero leer lo que dice aquí en este libro. Esta premura impaciente por regalar el velo del futuro revela una falta de fe en Dios y deja el alma expuesta a sugestiones del maestro y los engaños. Satanás induce a los hombres que consulten a los que poseen espíritus adivinadores y mediante la revelación de cosas pasadas ocultas les inspira confianza en su poder de predecir lo por venir. En virtud de la experiencia que obtuvo a través de largos siglos, puede razonar de la causa y el efecto y a menudo predecir con cierta exactitud algunos de los acontecimientos futuros de la vida del hombre. ¿Escucharon? Dice que él puede predecir algunos de los acontecimientos futuros de la vida del hombre. ¿Cómo hizo con Saúl? Él lo analizó, él vio su vida, vio que era desobediente a Dios, vio que el pueblo de Israel había perdido de vista el conocimiento de él al querer un rey. Entonces era lógico que él se puso a analizar todo esto y le dijo esto. Ahora esto se cumplió. Verdaderamente, ¿por qué? Porque Satanás nos estudia cada día, mis hermanos. Satanás nos estudia para que nosotros caigamos. Quiero terminar con esta lectura. Satanás reúne todas sus fuerzas y lanza todo su poder al combate. ¿Cómo es que no encuentra mayor resistencia? ¿Por qué están tan adormecidos los soldados de Cristo? ¿Por qué revelan tanta indiferencia? Sencillamente porque tienen poca comunión verdadera con Cristo, porque están destituidos de su espíritu. No sienten por el pecado la repulsión y el odio que sentía Jesús. No lo rechazan como lo rechazó Cristo con decisión y energía, como cuando fue tentado en el desierto. No se dan cuenta del inmenso mal y de la malignidad del pecado. Es poca la enemistad que se siente contra Satanás y sus obras. Entre los que profesan el cristianismo y hasta entre los ministros del Evangelio, apenas si se oye hablar de Satanás, a no ser tal vez de un modo incidental, de su actividad y éxito continuos. Nadie se fija en las manifestaciones de su actividad y éxito continuos. No se tienen en cuenta los muchos avisos que nos ponen en guardia contra su astucia. Hasta parece ignorarse su existencia. Muchas personas dicen, ¿por qué Dios nos manda inundaciones? ¿Por qué Dios nos manda terremotos? Y nadie sabe que es el enemigo, el que tentó a Adán y a Eva, el que hizo una lucha en el cielo, dice Apocalipsis 12:7, y vino a esta tierra a traer destrucción y muerte. Voy terminando con esto. Mientras los hombres desconocen los artificios de tan vigilante enemigo, éste le sigue las pisadas a cada momento. Se introduce en los hogares a través del adulterio, a través de las disensiones, a través de los problemas. En todas las calles de nuestras ciudades, ya vemos como normal los indigentes allá. En su vómito viven, en sus ropas sucias, y vemos todas estas cosas como normales. En las iglesias, se introducen las iglesias, mis hermanos. Cuando nosotros asistimos a nuestras iglesias, llámese la que sea, con apariencia de piedad solo para cumplir un rito, pero no tenemos un corazón verdadero que ame a Dios. En los consejos de las naciones, se introducen los consejos de las naciones, estos gobernantes tan edictos que no favorecen a los pueblos. En los tribunales, los jueces liberan a criminales, liberan a los que benefician a ciertas personas y quedan libres. No hay justicia, mis hermanos. Y detrás de todo esto está el enemigo que está dominando las mentes, domina las mentes de los, así como hizo con Saúl, lo dominó a él hasta hacerlo caer a lo más bajo. Fue a evocar un espíritu de un muerto. Dice aquí, seduciendo, confundiendo y engañando, arruinando por todas las partes las almas y los cuerpos de los hombres, de las mujeres y los niños. Job era una persona sana y Satanás le infligió una sarna, una enfermedad apestosa que lo tuvo tirado ahí, y dice que se rascaba con un tiesto, mis hermanos. Cuando Dios quitó su protección, un momento, Satanás se fue sobre él a destruirlo, mis hermanos. Eso está haciendo Satanás en este tiempo. Y nosotros abrimos las puertas y la gente no está entendiendo que el enemigo de las almas nos vigila constantemente, ve las debilidades que tiene Adán y quiere hacernos caer. Y ahora dice, destruyendo la unión de la familia, mis hermanos.
destruyendo la unión de las familias, repito, a través del adulterio. Dios dejó el matrimonio de una manera de guardarnos a nosotros, de guardar nuestra integridad física a través de las mismas relaciones íntimas de la pareja. Todo eso lo ha pervertido Satanás. Algo normal para los cristianos como son las relaciones íntimas se han desvirtuado, se le da otras maneras de ser, de otras prácticas. Dice, y el mundo cristiano parece mirar estas cosas como si Dios mismo las hubiese dispuesto y como si debieran de existir. Mis queridos hermanos, en esta tarde tenemos un enemigo que está detrás de nosotros. Está causando disensiones, está causando destrucción en los hogares, en las familias, está causando destrucción en la vida de cada uno de nosotros. Es triste, mis hermanos, que muchas personas achacan a Dios todo esto. Pues no es Dios. Dios es un padre mejor que cualquier padre humano. Y es tiempo, mis hermanos, de que si seguimos la conducta del rey Saúl, mis hermanos, vamos a caer. Pero si seguimos al Dios eterno, Dios misericordioso, que nos ama, que está preparando mansiones celestiales para nosotros, que nos ha dado una vida con propósito, mis hermanos. Qué maravilla es vivir cada día sabiendo que tenemos un propósito en esta vida que el Eterno nos ha dado. Pero qué triste nada más es correr tras los placeres que nos da la vida, cosas pasajeras que Satanás nos pone, que al final son de destrucción. En esta tarde quisiera tener una oración final por todas las peticiones que han elevado, las peticiones que personas tienen en sus hogares allá, en las diferentes partes de fuera de este país también, y confiar en que nuestro Dios nos ama, confiar en que está a nuestro lado, pero también nosotros tenemos que tomar una decisión de servirlo a Él, de seguirlo y de obedecer su palabra. Oremos. Nuestro Dios Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en esta tarde. Te damos gracias, Señor, porque nos llamaste con un propósito. Nos has dado una vida con sentido. Sin embargo, tenemos un enemigo que nos anda detrás de nosotros, que anda causando daño, que anda causando males en esta tierra, dice tu palabra. Pero nuestro refugio es usted, Señor, y a usted acudimos en esta hora. Pedimos por todas las peticiones que han elevado los hermanos y las personas en las diferentes plataformas y a través de este canal. Revélese como ese Dios de amor que dice su palabra, Padre, y conteste conforme a su voluntad, Señor. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Que su bendición quede con nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Ya regresamos. Esperanza TV Costa Rica. ¿Y si Abraham hubiera tenido un smartphone? Todos lo seguiríamos en redes sociales para aprender sobre la fe. Abraham no tiene cuenta en redes sociales, pero puedes conocer más sobre él y otros héroes de la Biblia en tu celular mientras te diviertes. Descarga Héroes 2, el juego de la Biblia, y recorre la Biblia, sus personajes e historias de una manera entretenida y novedosa. Héroes 2, el juego de la Biblia, una app que te hace viajar en el tiempo sin que pierdas tu tiempo. Disponible en App Store y Play Store, gratis y sin publicidad.